Muy buenas tardes, estamos a través de Elegimos PI, aquí desde Asunción, en el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada, para poder dilucidar el tema fundamental que nos convoca el día de hoy, que es la propiedad privada, un derecho humano fundamental. Gracias a todos los que nos están viendo a través de la página de Elegimos PI, también a Aliado, que sería la formación de prensa que nos acompaña. Hoy el panel selecto que nos acompaña estará compuesto por las siguientes personas: el doctor José Altamirano, doctor en Ciencias Jurídicas y ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, miembro fundador del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada. El doctor Jorge Schreiner, abogado y economista, máster en Derecho y docente universitario. Y el doctor Víctor Pavón, abogado y economista, doctor en Derecho y decano de currículum de la Universidad del Norte. A todos, muchas gracias por estar hoy y a continuación vamos a tener el desarrollo completo del evento. Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Propiedad Privada, un derecho humano fundamental, organizado por el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada. Estamos transmitiendo junto con un selecto público que nos acompaña en nuestro auditorio, en vivo a través de la plataforma Zoom y por el Facebook, desde la cuenta del Instituto. Hoy nos acompañan conocidos profesionales, expertos en el tema que nos reúne, quienes compartirán con nosotros sus conocimientos y experiencias respecto a uno de nuestros derechos consagrados en la propia Constitución Nacional. Se solicita que mantengamos los micrófonos desactivados de tal manera de evitar cualquier tipo de interferencias. Las preguntas podrán hacerlas posteriormente a través del chat. Al término de las presentaciones, vamos a seleccionar algunas para generar el debate que corresponda. Saludamos entonces y damos la bienvenida al primero de nuestros oradores, el doctor José Altamirano. Él es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas, es docente durante más de 25 años en la Universidad Nacional de Asunción, en la Universidad Católica, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, miembro del Colegio de Abogados del Paraguay, asesor jurídico, autor de varias publicaciones y para nosotros lo más importante, exdirector y miembro fundador del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada. El doctor Altamirano dará un enfoque jurídico sobre el tema. Así que le invitamos, doctor Altamirano, si puede pasar, por favor. Muy buenas tardes. Dedico mi participación a la memoria de mi querido Dionisio Coronel. Muy apreciados conciudadanos, esta sesión no tiene la pretensión de arrogarse el estatus de una cátedra, aunque sí el de una palestra desde la que sus integrantes pretendemos afirmar y reafirmar la importancia relevante de unos principios y valores fundamentales de nuestra sociedad, advertir a la ciudadanía toda que estos están siendo virulenta y permanentemente atacados y llamar a pertrecharnos para su defensa. En esta línea, hacemos notar que siempre provee enjundia para la convivencia pacífica y armoniosa, así como para el bienestar general, el hecho de afirmar y cíclicamente reafirmar ante y a la sociedad en general los aspectos determinantes y positivos que reportan
la consagración y la vigencia plena de algunos principios y valores en la sociedad. En reiteradas ocasiones lo hicimos respecto de la dignidad de la persona humana. Ya lo hicimos respecto de uno de ellos en particular, la educación. Y ahora lo hacemos con la propiedad privada. La propiedad privada es un concepto económico, moral y del ámbito legal. Puntualmente de al estatuir como derecho fundamental del individuo o de las organizaciones, la posesión, el control y la disposición dentro de determinados límites de todo bien producto del trabajo adquirido lícitamente o regalado por la naturaleza. Esta figura la tenemos consagrada expresamente en nuestra Carta Magna, en nuestras leyes y como principio y valor fundamental de nuestra sociedad. En consecuencia, la fundamentalidad o la relatividad de la figura no amerita discusión, teniendo en cuenta la consagración expresa, por remisión expresa y hasta por conexión directa. Voy a repetir esta frase porque creo que es importante. La fundamentalidad o la relatividad del concepto o de la figura de la propiedad privada no amerita discutir demasiado, teniendo en cuenta la consagración expresa, la remisión expresa o la conexión directa. La formal consagración de la propiedad privada como derecho y valor social presupone, a su vez y de hecho, la protección de la persona humana frente al Estado y otras instituciones. Presupone el pleno poder jurídico del que funge de titular sobre cuanto posee. Presupone el reconocimiento del trabajo y del fruto del trabajo. Presupone la aceptación del mérito. Presupone la dignidad humana y su realización en libertad. Por ello, con legítima determinación sostenemos que constituye un deber cívico y moral de todo ciudadano reafirmar y defender cada uno de estos principios y valores vigentes en nuestra sociedad. Si se desconocen, y más si se avasallan estos principios y valores, y singularmente el derecho y el valor social de la propiedad privada, se estará atacando a la dignidad de la persona, al trabajo, al producto del trabajo, al mérito y a la posibilidad de la realización plena de ese singular ser humano. Con pena puede sostenerse que hoy esto está sucediendo. Y todo esto, más allá de la relevancia mayor o menor que le prodigue al concepto de la propiedad privada cualquiera de los distintos modelos económicos ideados. Por estas elementales razones, básicas y fundamentales, debemos estar advertidos de los graves daños que provocan y pueden aún ocasionar los desconocimientos, los atropellos, los ataques a la propiedad privada. Entonces, como titulares, como seres inteligentes y razonables, debemos otear el horizonte y dimensionar los peligros, de suerte a estar prontos y pertrechados para enfrentarlos a su debido tiempo, no tarde sobre hechos consumados y cuando solo resta el triste lamento brincano. Tengamos presente
que cuando los principios y valores tenidos como buenos en una sociedad, cuando no se arraigan, cuando no se afianzan en nuestras vidas, la moral y el civismo ciudadano casi siempre son inconsistentes. Y lo peor, la ciudadanía en general, presa fácil y a merced del juego de los intereses dominantes. Domésticamente y por obra de la sabiduría popular, tenemos nosotros, los paraguayos, una escenificación trágica. El caso de Delfina Servín a Mateo Gamarra y su desenlace cuando las advertencias no son tomadas en serio. Conciudadanos, el Paraguay nunca será diferente con paraguayos indiferentes. Tomen nota y quedan invitados a involucrarse, a ser realmente ciudadanos participantes, a ser sujetos históricos del Paraguay. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Altamirano. Rescato personalmente lo que había dicho, tan importante, de que el tema de la propiedad privada ni siquiera admite una fundamentación por el hecho de estar expresamente en nuestra propia Constitución. Continuando con nuestros oradores, vamos a tener la ponencia del doctor Víctor Pavón. Él es abogado y economista al mismo tiempo, doctor en Derecho, decano de currículum de la Universidad del Norte, Uninorte, autor de varios libros, articulista del diario ABC Color y asesor del sector público y del sector privado también. Como había adelantado el doctor Altamirano en sus tres aspectos de la propiedad privada, el legal, el económico y el moral, esta vez vamos a tener una presentación desde el punto de vista o del ámbito moral y social por parte del doctor Víctor Pavón. Doctor, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Es un gusto realmente compartir con todos ustedes. Voy a hacer una exposición, por cierto, sucinta, del significado de la propiedad privada desde el punto de vista de la filosofía y la moral. Ocurre que no se puede entender lo que implican los derechos de propiedad privada sin su fundamentación filosófica y moral, dado que, como sabemos desde el punto de vista epistemológico, desde luego, la filosofía viene a ser precisamente aquella área del conocimiento por el cual nosotros buscamos las primeras causas. Y para comprender las primeras causas es necesario que las personas sepan entender el valor filosófico y moral de los derechos de propiedad privada, porque desde el punto de vista filosófico nosotros podemos discurrir posteriormente a las cuestiones relacionadas a la política y a la economía. El grave error que se comete lamentablemente en muchos aspectos relacionados especialmente al estudio y en la práctica política es creer que los derechos de propiedad privada se refieren a una cosa, a una cuestión relacionada a un objeto, que desde luego es su consecuencia. Pero en realidad los derechos de propiedad son, y es muy importante tomar en cuenta, tiene un profundo contenido filosófico y moral, porque el derecho es la libertad de acción para poder realizar una determinada actividad.
Y si la vida es, desde luego, el principal derecho, porque sin duda alguna sin la vida ningún otro derecho podría ser posible, el derecho de propiedad privada viene a ser su correlato, es decir, lo más importante para que el hombre, a través de su talento, su capacidad, su laboriosidad, pueda convertirse en propietario, y por lo tanto es una libertad de acción por el cual la persona obtiene algo, y esta cuestión es fundamental. Es fundamental porque los derechos de propiedad, a ser una cuestión moral, vuelve al individuo con algo muy importante. El sujeto de una sociedad siempre es el individuo. No puede existir una sociedad en la que el individuo sea de alguna manera arrebatado de sus derechos de propiedad y trasladarlos a la sociedad o al Estado. El grave error que se cometió en la antigüedad, que ni tan siquiera el propio Aristóteles lo había de alguna manera establecido, y lo hicieron, sí, lo hicieron definitivamente, lo hicieron los escolásticos españoles con Juan de Mariana, lo hizo John Locke con la escuela escocesa, lo hizo David Hume o Ferguson, todos ellos, es considerar que el sujeto principal no es precisamente la sociedad. La sociedad per se no existe, lo que existen son los individuos con derechos inalienables, superiores al Estado. El Estado es una organización política, jurídica, que asentada ciertamente en un territorio determinado establece sus leyes, pero cuyo propósito, si vamos a contar con un Estado, es la preservación de los derechos inalienables a la vida, a la libertad y la propiedad. Lamentablemente, en el año 1848, dos personas, una de ellas Karl Marx y el siguiente Friedrich Engels, escribieron un libro que se llama El Manifiesto Comunista. Y en este documento, que por cierto recorrió el mundo, decía en una parte y en su aspecto medular, dice lo siguiente: para terminar con la civilización y el sistema de libertad que hoy se tiene en el mundo, será necesario la destrucción despótica de los derechos de propiedad privada. Y repito, porque eso básicamente va entrecomillado: la destrucción despótica de los derechos de propiedad privada. Y cuando se destruye la propiedad privada, se destruye al individuo, se destruye a la persona, para que otros dispongan del esfuerzo de esa persona que ha logrado con su trabajo, con su talento, con su conocimiento, lo que tiene. Y en consecuencia, hoy nos encontramos ante una de las más grandes batallas culturales que se han dado desde los tiempos inmemoriales, pero en el siglo XXI viene a ser todavía más importante. Los gobiernos, es decir, los estados a través de sus gobiernos y lamentablemente con ideas equivocadas del posmarxismo y del neocomunismo, vienen avanzando para aumentar los endeudamientos de los estados, que no es más que el endeudamiento de la gente. Dicen los informes del Fondo Monetario Internacional que el espacio fiscal que tiene el Paraguay todavía puede ser superior al 35% del Producto Interno Bruto. Se equivoca el Fondo Monetario Internacional. Los técnicos del Fondo Monetario Internacional son unos tecnócratas cuyo propósito es sacarle el dinero a la gente para que los administradores ocasionales del Estado sigan dilapidando, despilfarrando el dinero, en este caso del pueblo paraguayo. Y estas cuestiones son de orden estudiado y analizado en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se prueba
que el mal gasto y el despilfarro en el Paraguay es de más de 1.600 millones de dólares. Es decir, nosotros estamos ante una violación despótica de los derechos de propiedad, porque todo ese malgasto, ese despilfarro en endeudamiento y lamentablemente la posibilidad de nuevos impuestos es una afectación de los derechos de propiedad, porque todo ese dinero será solventado por los contribuyentes, es decir, por los individuos y las empresas del sector privado, porque el Estado no tiene un solo guaraní, ni un lápiz, ni nada que se le parezca sin que antes le haya sacado y previamente y de manera coercitiva precisamente a los paraguayos y extranjeros que habitan este país. Pero los derechos de propiedad no solamente tienen un significado moral y ciertamente una cuestión económica relacionada a los impuestos al endeudamiento. Hay algo todavía peor y es muy importante tomar en cuenta. Lo que nosotros estamos teniendo es un significado diferente de aquel marxismo establecido en 1848. Nosotros estamos viviendo el posmarxismo, por el cual se crean conflictos y una de las maneras es precisamente la destrucción de la familia. ¿Y cómo es eso? ¿Qué tiene que ver la familia con los derechos de propiedad? Dirá alguien. Pues tiene mucho significado, porque si nosotros o el Estado, a través de la perversa, nefasta ideología de género, logra que se implementen estas ideologías de género, lo que vamos a hacer es sacarle a la familia como realmente la unidad familiar que consagra los valores y principios, y la educación de los niños y de los jóvenes ya no estará en la familia, porque la familia es un concepto de propiedad privada. Es decir, le vamos a puentear, no vamos a ir por encima precisamente de la familia para otorgarle la posibilidad de que un niño de 12, una niña de 14 años elija qué sexo quiere tener de acuerdo a su propia construcción social. No tengo personalmente ningún problema en que una persona pueda tener el sexo o dedicarse y haga lo que quiera con su cuerpo. La diferencia está en que si utiliza el poder del Estado a través de legislaciones para evitar que la familia sea la educadora finalmente de esos niños, para darle al Estado, pues lo que estamos haciendo es relegando el factor de la familia para otorgarle a organizaciones cuyo propósito es la destrucción precisamente de la familia. Y al destruir la familia viene el debilitamiento de la sociedad. Porque el debilitamiento de la sociedad viene, y eso está ocurriendo a nivel mundial. Y en el Paraguay nosotros no tenemos que dejar de lado. Hay una generación de cristal que no es capaz de defender sus derechos, que no es capaz de entender la historia del Paraguay, que no es capaz de saber que los gobiernos, como los que tenemos lamentablemente, son despóticos y tiránicos, porque lo único que hacen es destruir nuestros derechos de propiedad y de libertad, y que por lo tanto esa generación de cristal, cuando no tenga justamente lo que se denomina la consagración de lo que se denominan los valores y las tradiciones en las familias, esa generación de cristal ya no va a ser capaz de defenderse de los posibles tiranos. Un gran pensador, precisamente, y quizá uno de los más grandes pensadores que tuvo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que a propósito hace unos días celebramos su independencia, 4 de julio de 1776, decía: da igual un rey que 45 senadores legislando para sus propios intereses. Es decir, nosotros, si no protegemos los derechos de propiedad privada, si en el Paraguay no rechazamos de manera tajante esta suerte de oleada que se está viniendo a través de partidos políticos contrarios al orden constitucional, pues sencillamente lo que vamos a tener es
lenta y apresuradamente, al final y al cabo, una colectivización de los derechos de propiedad. Y esto lo digo porque venezolanos que han venido aquí al Paraguay han dicho lo siguiente: cuando a nosotros los venezolanos nos decían que nos íbamos a convertir en la segunda Cuba, nosotros nos reíamos de ellos. Venezuela convertida en la segunda Cuba, pero eso es imposible. Pues ahí está Venezuela con 5 millones de personas que huyen de ese país, hoy se ha convertido en la segunda Cuba. ¿Y por qué? Porque el Estado, a través de su gobierno, lo que ha hecho es destruir los derechos de propiedad privada. Y cuando se destruyen los derechos de propiedad privada, se le saca el ámbito de autonomía que tiene un individuo. Por eso es que el índice de libertad económica, que precisamente esta institución viene publicando de manera anual, le da una gran importancia a la libertad económica. Porque la libertad económica es la independencia frente al poder, de cualquier tipo de poder, aunque sea la misma democracia. Cuanto más libertad económica es porque hay más derechos de propiedad. Y cuanto más derechos de propiedad, la tendencia inexorable es que van a haber mayores posibilidades de inclusión social, más empleos, más inversiones, más cultura, más educación, más salud. Esa es una cuestión probada históricamente y estudiada analíticamente. Y termino con esto diciendo lo siguiente: los derechos de propiedad, por tanto, no son solamente una cuestión de política económica, ciertamente, o constitucional. Son una cuestión profundamente moral, porque reivindica al individuo en su trabajo, en su esfuerzo, y lo independiza del poder de turno. Si nosotros en el Paraguay realmente queremos lograr el tan ansiado progreso en todos los órdenes, no habrá más que proteger los derechos de propiedad, consagrados en nuestra Constitución, pero que algunos legisladores, algunos gobiernos no tienen ninguna mella, no tienen ninguna vergüenza en tratar de destruirlo, porque ahí están las legislaciones que presentaron meses atrás, por el cual ellos lo que están buscando es precisamente destruir los derechos de propiedad, como se pretendió, por ejemplo, ahora todavía rechazado, pero en cualquier momento van a volver, con hacer que las invasiones de propiedad privada, si llegan a 30 días, se va a tener finalmente la posibilidad de lograr ingresar legítimamente a los terrenos invadidos. Y esto no es una cuestión del año pasado, es de apenas semanas atrás. Defendamos los derechos de propiedad privada porque es respetar a las personas. Defendamos los derechos de propiedad privada porque es una cuestión moral. Defendamos los derechos de propiedad privada porque es la forma de defendernos de los políticos que quieren sencillamente seguir avanzando sobre los derechos de la gente. Y finalmente, defendamos los derechos de propiedad porque ese ha sido el objetivo y el propósito de nuestros antepasados, de aquella legión de hombres y mujeres que dieron todo de sí en la guerra grande como en la guerra del Chaco, por un Paraguay grande y próspero para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pavón, por este enfoque filosófico, epistemológico del tema de la propiedad privada, que viene muy al caso, justamente porque es el paraguas más o menos que cubre a lo legal, a lo político y a lo económico. Antes de seguir con la exposición de nuestros invitados, queremos pasarle unos minutos al director de nuestro instituto, el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, que tiene un mensaje que darnos antes de continuar. Con el permiso del doctor Schreiner, por favor. Adelante, doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Estoy maravillado de la forma
profunda con que se está analizando la piedra angular del pensamiento del Instituto de Desarrollo, de ese pensamiento precisamente Patria Soñada. La exposición del doctor Altamirano fue brillante, la del doctor Pavón, ni qué decir. Le sigue en el orden de exposición el economista y abogado Jorge Schreiner, cuyo discurso conozco en forma y contenido. Me congratulo de que sea posible en Patria Soñada reunir a 3 analistas de fuste de las sociedades modernas en general y de Paraguay en particular. Yo quisiera solamente recordar que en la misma acta de constitución del IDPPS, alias Patria Soñada, se establece que nuestra tarea fundamental es fortalecer Estado de Derecho en democracia hacia el desarrollo sostenible, respetando, observando y haciendo cumplir todas las libertades públicas establecidas en la Constitución Nacional, viendo la forma de que las políticas públicas estén concebidas y puestas en práctica de forma tal que sea posible lograr en nuestro país no solamente la fortaleza macroeconómica en la que nos hemos vuelto un país ejemplar en nuestro continente, y no solamente la estabilidad monetaria, de la que hacemos gala también con 3/4 de siglo de estabilidad de nuestra moneda, el guaraní, que nunca necesitó eliminar ni un solo cero, ni cambiar de denominación, gracias a la estabilidad de la oferta monetaria. Sino que aparte de eso también se ponga énfasis en la realización de justicia social y equilibrio ambiental. Y dentro de esas coordenadas, para nosotros, desde luego, defensa y seguridad, así como educación y propiedad privada son criterios fundamentales e irrenunciables. De allí que, para no extenderme más, quiero solamente en mi carácter de director del Instituto Patria Soñada congratularme por la exposición que se está poniendo en práctica aquí actualmente esta tarde y felicitar a los 2 expositores que me precedieron en el uso de la palabra y también al economista y abogado Jorge Schreiner, que continúa ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Es el turno ahora del don Jorge Schreiner Marengo. Él es abogado y economista, especializado en política monetaria y crediticia, máster en Derecho, especialización también en Derecho Tributario, docente universitario y es miembro del directorio del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada. Se prevé que él hable con un enfoque constitucional y económico, pero conociéndolo a él, yo estoy seguro que va a tocar también el aspecto filosófico de todo esto para ahondar aún más este tema de la propiedad privada. Doctor Schreiner, por favor. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, quiero darle un enfoque económico, pero partiendo del rol del Estado. Resulta que si uno concibe que personas voluntariamente puedan intercambiar servicios, cosas, se puede resolver un montón de problemas del ser humano viviendo en comunidad, viviendo en sociedad. Pero hay cuestiones que no se pueden resolver desde el punto de vista de intercambio voluntario. Uno de ellos es la defensa. ¿Por qué? Porque es un bien colectivo. O sea, una vez que se instala una fuerza armada, se benefician todos de su presencia. Sin embargo, si yo compro un saco y lo uso, ese es un bien privado. O sea, si yo puedo excluir del uso a las personas, entonces es un bien privado. Si no lo puedo excluir, caso de defensa, seguridad, etcétera, etcétera, es un bien colectivo. Por lo tanto, una de las cuestiones claves desde el punto de vista económico es ¿cómo es que nació el Estado? ¿Para qué necesitamos al Estado? Y resulta que hay un montón de problemas que no lo podemos resolver voluntariamente. Uno de ellos, por ejemplo, que voy a mencionar es cómo yo defiendo la propiedad privada.
necesito una policía, necesito un marco jurídico, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí viene el enfoque que quiero darle. Por eso puse el rol del Estado, ordenamiento de la propiedad, para distinguir de que la propiedad puede ser privada o colectiva. Lo que voy a explicar por qué se opta por la propiedad privada es por algunas ventajas filosóficas y económicas que tiene la propiedad privada frente a la propiedad colectiva. Es un poco el enfoque que quiero dar. Por lo tanto, una de las cuestiones claves que quiero dejar sentado es que lo que hace el Estado es crear diferentes órdenes, diferentes sistemas. Es un orden monetario, donde hay un banco central, o un sistema de tipo de cambio fijo, patrón oro, o sea, fija un orden monetario, un orden fiscal, tributario, financiero, relaciones internacionales, el orden de competencia, o sea, son cuestiones que requieren de un marco institucional. A eso se le llaman órdenes o sistemas. ¿Ya? Dentro de esos sistemas, uno de los más delicados, uno de los más difíciles de tratar es el orden de la propiedad. ¿Qué significa un orden de propiedad? Es encontrar un conjunto de reglas que defina cómo yo adquiero la propiedad, cómo me protejo de terceros, cómo lo transfiero, o sea, un montón de aspectos que hacen a la propiedad necesita un marco institucional. Y eso no lo puede dar particulares entre particulares, sino tiene que haber algún tipo de acuerdo o costumbres, usos o leyes, pero necesita un marco institucional y ese es el rol del Estado desde el punto de vista económico. Ya. Ahora, veamos tres aspectos de la propiedad que son universalidad, en el sentido de que la propiedad es, especialmente en derecho real, es absoluto, o sea, me protege contra todos. ¿Ya? Es exclusivo, o sea, lo que acabo de decir justamente, al comprar el saco, al usarlo yo, excluye a tercero, por lo tanto da esa exclusividad. Y tercero, que es fundamental, es la transferibilidad. Si a mí me otorgan un pedazo de tierra y por ley me dice usted no lo puede vender, estoy condenando al mal uso de ese terreno, porque a quien le adjudiqué puede no tener idea de agricultura y lo condeno a utilizar mal ese pedazo de tierra. Pero si le permito, a los un año se dio cuenta que no era un buen agricultor, puede transferir libremente, puede venir otra persona con una capacidad mejor y mayor para explotar ese pedazo de finca. Entonces, de ahí viene la importancia tremenda en economía de la transferibilidad. Veamos desde el punto de vista económico la función que tiene un orden económico de la propiedad. Primero, la propiedad aumenta el bienestar de las personas. ¿Ya? Le da seguridad, le da libertad y le da independencia. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si una persona que tiene un empleo, pero no pudo tener ahorros por ahí en certificado de depósito, en bonos, en acciones, en lo que fuera, sale despedida esa persona? Automáticamente su capacidad de negociación para un mejor empleo decae. Pero si pudiera acumular de su sueldo, de su remuneración, tener activos mediante el ahorro, y eso se le pertenece al trabajador que estuvo ahorrando en el tiempo, tiene esa capacidad de negociación, por lo tanto adquiere libertad, adquiere independencia. De ahí el sentido del ordenamiento de propiedad es justamente, su primera función es eso, aumentar el bienestar de la sociedad a través de los individuos, comparto plenamente esa visión, y la segunda función es conservar valores e incentivar. Y acá viene una función increíble del orden de propiedad, que es la función de estímulo. Cuando, y esto lo discutieron Aristóteles y Platón era el del sistema comunitario y Aristóteles correctamente le dijo, pero si una persona no poseyese algo suyo, ¿qué incentivo tendría para mejorarlo? ¿Ya? Entonces la siguiente función del orden de propiedad es que yo puedo permitir la innovación, la inversión, porque sé que es mío. El producto de lo que estoy invirtiendo, sé que me van a proteger. O sea, ese conjunto de reglas y de instituciones
permiten proteger producto de mi esfuerzo, de mi creatividad, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la función básica del orden de propiedad, es justamente esas tres: aumentar el bienestar, incentivar y motivar las innovaciones y las inversiones. Ahora, ¿qué es lo que debería regular? Ya se mencionó que el alcance del derecho de propiedad trasciende a las cosas, trasciende a la tierra. Tengo que ir a bienes intangibles. Por ejemplo, si escribo una música, si escribo un libro, esa es mi propiedad. Estoy protegido como autor. Por lo tanto, si solo nos preocupamos de mirar a la tierra y fruto de la tierra y nos olvidamos que el ser humano es el mayor creador, dejaríamos fuera un montón de derechos. Por lo tanto, una de las cuestiones fundamentales es definir el alcance de lo que es derecho de propiedad. ¿Qué incluye? La regla general es la libertad de adquisición y de disposición, que es lo que en latín decía abutendi. Y ahí la gente interpreta como abuso, no es abutendi, abuso, es capacidad de disponer libremente de tus bienes. Eso significa la capacidad de disponer. Entonces, adquiero libremente y dispongo de lo que adquiero libremente. Esa es la regla general. Ahora vengo a mencionar cuestiones sumamente delicadas de índole filosófica, presidente, que son los límites bajo los cuales funcionan esas reglas. Uno es, y esto viene desde la doctrina de la Iglesia Católica, estamos hablando de la primera encíclica Rerum Novarum especialmente, que recogió en cierto modo el concepto de propiedad, lo defendió magistralmente frente al comunismo, al colectivismo, pero puso ahí toda tierra o todo recurso que el ser humano recibe de la naturaleza, don de Dios, debe estar también al servicio comunitario o del interés social. Ese es un concepto que viene de la doctrina social de la Iglesia Católica. Y eso se encuentra en casi todas las constituciones del mundo. La alemana, la paraguaya, todas tienen ese mismo concepto de tiene que tener una función económica, una función social. ¿Por qué? Porque si yo retrotraigo y digo, este es tu terreno, vos podés hacer todo lo que quieras con él, hacer podrir los frutos, el mango que se cae, que se pudra, no es desde el concepto, digamos, de derechos que están planteados de la Iglesia Católica y se recoge esto. Okay. Sí, podés tener, pero no podés abusar, en el sentido de compartir. Ese es el mensaje de por qué tiene eso. Y otra cuestión delicadísima que debe arreglarse, y en nuestro país está bastante bien arreglado porque hay varios marcos, es los derechos de terceros. Yo no puedo hoy instalar una fábrica cerca de una ciudad, ¿ya? Porque el ruido, el humo estaría molestando a toda una ciudad. Por lo tanto, localización hoy es un límite reconocido en casi todas las constituciones del mundo. ¿Por qué? Porque hay problemas ambientales, como lo dijo bien el doctor Ricardo, de que tiene que resolverse. O sea, yo no puedo instalar fábricas ruidosas, fábrica que produzca humo, el deterioro de los ríos, un montón de cuestiones que tienen que ver con la seguridad de las personas, el ambiente, y un tema muy delicado que voy a mencionar un poquito más adelante es el tema de la concentración. O sea, cuando hablamos de concentración, no solamente de tierra, sino también de otros tipos de activos, ese es un tema absolutamente delicado que está en nuestra Constitución con una redacción bastante confusa que quiero dilucidar con ustedes. Ahora, los tipos de propiedad son privada, individual o comunitaria, como por ejemplo las cooperativas. O sea, las cooperativas menonitas, etcétera, son absolutamente privadas, pero comunitarias, ¿verdad? Ningún problema con todos los conceptos, está protegido, nadie lo puede invadir. Toda la protección del concepto privado se le aplica, solo que es de uso comunitario. Y el otro es el estatal. Y ahí viene una de las cuestiones más delicadas. ¿Qué es lo que debe pertenecer al Estado
depende crucialmente de una cuestión previa que ahora voy a mencionar, que es, en una sociedad se tiene que de alguna forma decidir la forma de planificar, descentralizada, individual o colectiva, planificación central. Si yo decido por planificación central, mi propiedad tiene que ser colectiva, no hay caso, porque si yo planifico, tengo todo mi equipo de economistas y expertos y planifica para toda la sociedad, pero la propiedad es privada, ¿cómo voy a lograr que mi plan se cumpla? Por lo tanto, tiene que haber coherencia entre la forma de planificar y la forma de la propiedad, la forma de emitir el dinero, todo tiene que haber coherencia en esos órdenes. Por lo tanto, si yo elijo un modelo colectivista o lo que fuera, por supuesto que va a ser planificación central, la propiedad tiene que ser colectiva, o si no, no hay forma de lograr los objetivos. Por lo tanto, ese es un tema muy importante. Lo que encontramos una diversidad de soluciones, porque no hay una solución única, es ¿a quién pertenece el subsuelo? No el suelo. En Paraguay es clarísimo que el suelo pertenece al dueño. No hay nada que discutir ahí. Pero el subsuelo, vamos a ver después que tienen soluciones muy diferentes en nuestro país, donde hidrocarburo, por ejemplo, es del Estado paraguayo. En Estados Unidos, el que encuentra hidrocarburo en su terreno es de él, no es del Estado. O sea, son diferentes modelos que hay que tener en cuenta. El espacio aéreo está bien restringido en nuestro país por la ley aeronáutica, la ley de urbanismo. O sea, yo puedo construir hasta cierta altura, siempre y cuando no impida el aterrizaje, etcétera. O sea, un montón de limitaciones que tiene la propiedad, pero por carácter de su función social, utilidad pública, etcétera, etcétera. O sea, son aspectos complejos, pero hay que tenerlo en cuenta. No es un derecho de propiedad sin límite, tiene límites clarísimos. Veamos los elementos que están en nuestra Constitución. El artículo 109, que habla de la propiedad privada. Me encontré con comentaristas del Código Civil, dice que claramente el artículo 109 se refiere a la propiedad inmueble. Y cuando es inmueble, el concepto es dominio. Porque el derecho de propiedad trasciende a los inmuebles. Entonces, tengo mi duda, y que voy a recurrir al doctor Altamirano a eso, para que nos ayude a dilucidar realmente de qué se trata el artículo 109. Si incluye todos los aspectos relacionados al derecho de propiedad privada o es realmente solo a los inmuebles. Veamos, las reglas generales de la Constitución son dos. La garantía de la propiedad privada, dice, y la inviolabilidad de esa propiedad. Pero tiene condicionantes. Primero dice en la Constitución, su contenido y su ley, su contenido y su alcance, su límite va a ser definido por ley. Entonces nos vamos al Código Civil, Código Rural o Reforma Agraria, un montón de leyes que hacen al contenido y al límite. Ese voy a tocar un poquito más adelante otra vez, porque es un tema profundamente conflictivo hasta hoy. La función económica y social lo encontramos desde la Constitución del 40. 40, 67, 92 repiten el mismo concepto de que se garantiza la propiedad privada, etcétera, etcétera, pero debe cumplir una función económica y social. ¿Qué es lo que le agregaron en el 92? Y en cierto modo lo recogen de Locke, es que yo tengo derecho a la propiedad, pero tengo que reservar a los que vienen. Y eso genera económicamente un problema enorme. ¿Cómo es posible, si retrotraemos al mundo con Adán, todo el planeta Tierra era de Adán? Pero Adán puede cultivar a lo mejor 2 hectáreas, 10 hectáreas. Su límite es su capacidad de producción, su capacidad de ocupación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo le otorgo a una persona una finca, pero nacen niños, nacen y se convierten en seres mayores, tengo que darle acceso. Ese es el error, desde mi punto de vista, de Locke, de hay que reservar un pedazo para los que van agregándose, porque su principio es el de igualdad en las personas. O sea, ese es el principio que usa en cierto modo y recoge Proudhon, es un filósofo francés que escribió un libro llamado ¿Qué es la propiedad? Y la propiedad es un robo, responde él, justamente por una cuestión que quiero mencionar
enseguidita, que es, ¿cómo yo adquiero la propiedad? Toda la Iglesia Católica, todos los filósofos dicen, fruto de tu trabajo. Impecable. Y sale Proudhon y se agarra de eso. Entonces, ¿de dónde saca derecho el que arrienda su tierra y tiene derecho a recibir el 10º, la 20ª parte de la producción, si él ya no trabaja? Dice. Fíjense el camino berenjenal que se genera con un concepto filosóficamente muy atractivo, pero que en la práctica genera un problemón. ¿Cómo yo justifico hoy el concepto de alquiler, arrendamiento, leasing, etcétera, etcétera, si yo ya no trabajo? O sea, si la tierra pertenece a quien lo trabaja, por definición yo no puedo alquilarlo. Y ese es un problema enorme que la Iglesia Católica sí dice puede alquilar porque él lo adquirió genuinamente, después, etcétera, etcétera. Pero ese es un tema de cómo se interpretan ciertos conceptos. Otro tema es la inviolabilidad y la garantía. Tiene dos excepciones. Por sentencia judicial se puede privar. Por ejemplo, se puede perder la casa. ¿Por qué? Se ejecuta una hipoteca, no pagó a alguien su obligación, ok, demanda, sale una sentencia, remátese la casa y la casa pasa a ser de la persona que lo adquirió en el remate. O sea, esa es una limitación propia. No es una protección absoluta, sino que efectivamente el patrimonio, en forma de casa, en forma de auto, lo que fuera, puede ser, digamos, limitada por un juez a través de una sentencia basada en la ley, dice la Constitución. Desde 1870, sistemáticamente dice, si un juez se basa en la ley, se puede perder la propiedad, ¿ya? El otro concepto delicado es la utilidad pública. Se entiende perfectamente si yo quiero hacer una carretera, que toda la sociedad se beneficia, es, digamos, hay una utilidad pública. Quiero hacer un puente, una carretera, etcétera, etcétera. Pero interés social me resulta un poquito difícil de seguir, porque ¿de dónde sale ese interés social? Me es difícil de interpretarlo y ese es peligroso. Toda interpretación muy diversa en la Constitución se presta a la izquierda, a la derecha, al centro, etcétera, etcétera. Entonces, veamos una cuestión que es fundamental, que es la garantía, en el caso de expropiación, del previo pago a través de una justa, porque es la palabra que usa la Constitución, justa indemnización. ¿Qué es justa? Nos vamos para atrás, y al final, en Santo Tomás de Aquino y un montón de filósofos, nos da a entender de que es aquel precio de equilibrio que se observa en el mercado. Ese es un precio justo. O sea, aquel que produjo algo, la gente le paga con gusto, y ese precio que rige es un precio justo. O sea, es un precio de equilibrio en sentido económico, ¿ya? Porque si vamos a buscar qué es justo, es realmente complejo el problema. Lo que nos distingue acá en la Constitución son dos cosas. Una es por convención, lo cual garantiza que entre las partes se estuvo negociando. Y ese precio pactado posiblemente sea el precio porque fue negociación entre las partes. Pero cuando hay sentencia judicial, ya es más complicado porque puede haber abuso, que es lo que ocurrió en muchos casos. Se adjudica lo mismo del terreno a pesar de que la deuda era menor, etcétera, etcétera, porque se puede hacer un montón de triquiñuelas en el momento del remate, no aparece nadie, entonces se adjudica nomás por el valor de la deuda y puede quedarse con un inmueble absolutamente de valor superior, por ejemplo. Y ahí viene un tema que a mí siempre me llamó la atención de nuestra Constitución, la actual, es que introdujeron una excepción o una salvedad muy grande que es los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria, dice la Constitución. Por lo tanto, nos remitimos al artículo 116 y ahí nos encontramos que cada caso, no va a haber una ley de expropiación general para la reforma, caso, por ley. Y ahí viene lo grave que yo encontré en la Constitución, es que por cada expropiación, la forma y el plazo se establece por ley. Entonces yo expropio un latifundio, 1 millón de hectáreas, no importa. Le digo, te pagaré en 100 años, con un bono cupón cero, o sea, no tiene interés.
absolutamente constitucionales, pero es confiscatorio. Esta redacción es sumamente peligrosa porque deja abierta a la forma de pago es caso por caso, no una ley, no exige una ley general, sino caso por caso. Y ahí viene la palabra que yo usé, concentración o tamaño. Cuando hablamos de tierra, en 1870 decía contenido y límite por ley. 1940, con claridad dice, ningún individuo, ni ninguna sociedad, empresas, etcétera, etcétera, puede tener más allá de un cierto límite o tamaño determinado por ley. Pero por lo menos exige la Constitución que se ponga un límite. Veamos 1967, dice contenido y límite por la ley. No hay latifundio improductivo, nada de esos conceptos no existe acá. Pero en 1992 introducen contenido y límite por ley más latifundios improductivos. ¿Y qué pasa con los latifundios productivos? ¿Ya? Y ahí viene uno de los temas que a mí, como economista, siempre me llamó la atención. Si yo tengo 1 millón de hectáreas de bosque nativos, y mediante eso el Paraguay respira y el mundo respira, ese no es improductivo. Pero a efecto de nuestra Constitución, a efecto de la ley de reforma agraria, es un bosque improductivo. Por lo tanto, es peligrosísimo, salvo que se agarre algunas cláusulas que dice deberá proteger el ambiente. Por ahí puede alguien decir, ok, es mediante este bosque el mundo respira, pero si usamos que un bosque nativo es improductivo y se presta a eso, se puede hacer la expropiación por la vía que estamos haciendo. No hay una protección en términos de tamaño, sino el concepto es si es productivo o improductivo. Por lo tanto, si me van a expropiar 1 millón de hectáreas que estoy produciendo soja, por ejemplo, ¿cuál es el criterio que tengo que usar ahí? Ya no es latifundio improductivo, está produciendo. Entonces ahí genera un vacío peligroso, digamos. ¿Ya? Y voy redondeando, los temas complementarios en la Constitución son estos 3 últimos temas que voy a mencionar. Derecho de autor y propiedad industrial, artículo 110. El texto es bastante bueno en forma aislada. Ahora, si uno agarra el artículo 109 de interés social y lo lleva al 110, se puede perfectamente expropiar patentes, marcas, porque es de interés social. Expropiar la música de fulano de tal, es demasiado interesante es que yo expropie la música de Patria Soñada, porque es de interés social. O sea, estas redacciones así se prestan, digamos, a peligrosas interpretaciones. Hay un artículo que me llamó mucho la atención, el 111, que dice cuando va a transferir el Estado sus empresas públicas, y no llega ni a 5 en Paraguay, pero está en la Constitución, exige 2 requisitos. Uno, tiene que darse preferencia a los trabajadores de esa empresa pública y a los directamente interesados o afectados por el servicio. Entonces, si yo voy a privatizar ANDE, primero tengo que ofrecer las acciones a los trabajadores de ANDE y luego a todos los usuarios de ANDE. Esa es la lectura de la Constitución, lo cual es un problemón en el sentido económico. Y el último tema es el dominio del Estado. Y en nuestro país, claramente, hidrocarburos, minerales sólidos, líquidos y gaseosos son del Estado. Se excluye, por ejemplo, sustancias pétreas, terrosas o calcáreas, pertenece al propietario de esa finca sin ningún problema. Pero encuentra oro, encuentra gas o lo que fuera, ese es del Estado. Y el Estado establece en el artículo 112 la forma en que puede conceder su exploración, su explotación, por tiempo limitado, dice. O sea, este es un concepto extraordinariamente importante. ¿Por qué? Si nos vamos a la China hoy, el terreno sigue siendo del Estado chino, pero los chinos son propietarios del edificio, por ejemplo. Ya son dueños de acciones de empresas, pero la tierra, incluso el suelo, sigue siendo del Estado chino, por ejemplo. Este es un concepto sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que trata de regular la Constitución es los intereses del Estado, del concesionario y del propietario. ¿Por qué? El propietario
Viene un tercero a través de investigaciones satelitales, descubre hay petróleo acá. Entonces, ¿qué hace? Le pide el permiso correspondiente para hacer y tiene que, por supuesto, pagarle por buscar petróleo. A lo mejor le dice, si encuentro te daré 5%, 10%, lo que fuera. Eso es lo que busca la Constitución, que se proteja en una ley general de hidrocarburos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y termino con una reflexión personal. Después de todo lo que revisé, es que la propiedad como derecho fundamental trasciende a los bienes de la naturaleza. Su clave está en el ser humano, que trabaja, que crea y se asocia con otros para resolver su problema. Por lo tanto, si yo me olvido y compartimos plenamente del ser humano, que es lo valioso ahí, es el ser humano, estamos, digamos, confundiendo las cosas. ¿Por qué? Si uno mira hoy qué es lo más valioso en algunos países, pregúntenle la riqueza o el patrimonio de Bill Gates, Bezos. No tiene una estancia, tiene acciones, son empresas valiosas. ¿Por qué? Porque el americano ve la riqueza en la acción, en un bono. Al paraguayo, riqueza es solo su tierra, porque tenemos un concepto del medioevo de que riqueza es la tierra, así como para el mercantilista riqueza era el oro. Entonces, de ahí viene un tema delicadísimo en derecho de proteger. Si no ampliamos que el concepto de propiedad trasciende a la tierra y no protegemos al ser humano, estamos en un problema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Schreiner. Realmente dio en muchos puntos demasiado importantes. Entonces, con el permiso del auditorio, ahora correspondería a la pregunta de ustedes. Sin embargo, yo quiero, primeramente con el permiso de ustedes, les reitero, pasar un poco otra vez el micrófono a los tres expositores. Dado que el último expositor, el doctor Schreiner, había aludido precisamente a algo, a pesar de los varios puntos que tocó, aludió específicamente al artículo 109 de la Constitución Nacional, fundamentando de que esa protección a la propiedad privada no es absoluta cuando que ese artículo constitucional está reglamentado por varias leyes. Entonces, yo le pediría, si no es mucho, al doctor Altamirano, lógicamente al doctor Pavón también, que nos dé su parecer sobre ese punto tan importante, más que conflictivo, porque tiene tantas cosas. Yo creo que la primera conclusión a la que podíamos arribar, sin duda alguna, es de que realmente la propiedad privada es algo tan profundo que no puede ser tratado así, a la ligera, ni tampoco desde un solo punto de vista. Ahí el doctor Schreiner dijo algo como conclusión, dice, trasciende a las cosas. También lo dijeron los otros dos. Sin embargo, parece que eso es lo primero, que la propiedad privada está más o menos en el rango de aquellos primeros derechos humanos. La vida, la libertad y la propiedad de cada uno. Doctor Altamirano, por favor, si le parece, o el doctor Pavón. Bueno, primero agradecerles la atención que ha merecido estas exposiciones y supongo que habrán tomado cuenta de la importancia de este tema y cuán abarcante es en la vida y cómo afecta a cada sector de nuestro quehacer. Es importante entonces que estemos atentos a todo lo que se está señalando aquí y que por supuesto que esto tampoco culmina en esto. Es bueno que esto sirva como un disparador para que en otros escenarios también se discuta, que muchísimos temas han quedado solamente expuestos y nominados, pero sin discutir, bueno, sin hablar, sin contrarrestar, sin escuchar opiniones. A mí cuando se trata de temas así puntuales, siempre me tomo mucho cuidado en el sentido de dar una opinión porque la casuística vence a una exposición.
el caso concreto siempre tiene sus matices. Yo puedo dar una exposición general, pero de repente cuando se presenta una situación concreta, es difícil. Le voy a poner un ejemplo. Y yo estoy muy en desacuerdo con el Consejo de la Magistratura en el sentido de someter a los próximos jueces a algunos cuestionamientos básicos. Si yo a un candidato, por ejemplo, le pregunto, ¿y usted qué opina sobre la muerte? Y el candidato dice, no, yo estoy en contra porque así dice la Constitución y así tal cosa. Bueno, ya se expidió, ya dijo. ¿Qué va a pasar si se le presenta una casuística para resolver? Y resuelve en contra de lo que ha dicho. ¿Qué autoridad puede tener? O sea, es un poco esta la situación que yo me tengo que cuidar cuando se trata de conceptos muy específicos, como dice el 109, se garantiza la propiedad privada. Pues yo creo que es un concepto general. El hecho concreto es que se garantiza la propiedad privada. Si esto me dice, no, esto refiere solamente a los inmuebles, yo creo que no. Se está protegiendo genéricamente a la propiedad privada. La propiedad privada tiene manifestaciones, ya dijimos, hasta en el subsuelo y hasta el cenit y el CID. O sea, de arriba abajo. Tenemos aspectos muy importantes que son intangibles, que las personas a veces no perciben los alcances de lo que es la propiedad privada. Esa agresión increíble que estamos teniendo ahora a los aspectos íntimos de las personas. Yo creo que alguien va a tener que llegar un momento a decir, pero por favor, basta. Se agrede a las personas en su intimidad hasta el desecho humano. Convertirlo a veces en desechos humanos. Y eso no es bueno. Debe garantizarse esa propiedad que también está en que uno pues debe quererse a sí mismo primero para poder querer a los demás. Bueno, yo directamente quiero excusarme en hacer una exposición así muy genérica respecto a este particular artículo. Me gustaría que sí fuera objeto de discusiones que refieran a casos puntuales. Yo quiero agregar por lo siguiente. Acá hay una cuestión fundamental. La propiedad privada es sagrada. Es sagrada porque viene de un principio moral. La propiedad privada como un objeto es una consecuencia de un derecho. Y el derecho es la libertad de acción. El gran problema que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia es que justamente los derechos de propiedad permanentemente han tenido lo que se denomina el arrebato, la intromisión y la violación, lamentablemente, de ideas contrarias a los derechos de propiedad privada, porque el propósito era precisamente la de desvirtuar el principio de derecho de propiedad privada para dárselo finalmente al gobierno de turno, al Estado de turno. Si nosotros analizamos la historia, y esto lo ha estudiado muy bien, en particular, obviamente, John Locke en su segundo tratado sobre el gobierno civil, en el segundo capítulo, y todavía más el premio Nobel de Economía Ronald Coase, vamos a ver que allí donde se han garantizado derechos de propiedad privada, la tendencia general es el incremento de los incentivos para mejorar las condiciones de vida de la gente. Esto si nosotros no entendemos y sobre todo no la garantizamos y no la defendemos, porque una cosa, fíjense bien, una cosa es lo que dice la Constitución. Dice, se garantiza la propiedad privada, pero hay que ser sinceros, además de la garantía expresa en la Constitución, está el coraje y la valentía de defender la propiedad privada. Porque es aquí que en el Paraguay, por ejemplo, y cito así un ejemplo concreto para que ustedes vean, el Acuerdo de Escazú es un nefasto documento que se pretendió y se sigue pretendiendo establecer a través precisamente de las Naciones Unidas. ¿Por qué motivo? Porque el Acuerdo de Escazú forma parte de la Agenda 2030. ¿Y qué es la Agenda 2030?
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas es una agenda perversa. Es una agenda cuyo propósito es precisamente ir horadando, erosionando los derechos de propiedad privada. Y en el ejemplo que hemos dado que he dado en mi alocución, que se refiere a impuestos, endeudamientos, etcétera, a la familia que también cité, hay que agregar el tema ambiental. Ocurre que en el Acuerdo de Escazú y en la Agenda 2030, y recientemente en un documento que se realizó hace poco, precisamente en Suiza, en Davos, el Foro Económico Mundial, un grupo de personas le dicen a la sociedad que el mundo debe tener un nuevo reseteo, es decir, tenemos que empezar de nuevo. Y ellos tienen lo que se denomina el nuevo Edén. O sea, la tierra tiene que volver a ser toda verde, obviamente no se tiene que agredir los derechos ambientales, etc. La pregunta es el cómo. Si nosotros vamos a preservar el ambiente, la naturaleza, protegiendo los derechos de propiedad, pues la respuesta es correcta. Pero si vamos a tratar de preservar la naturaleza del medio ambiente, agrediendo los derechos de propiedad y dándole, por ejemplo, como se hace en el Acuerdo de Escazú, se le otorga y se le crea en un experimento social, el Acuerdo de Escazú es un experimento social por el cual se crean los órganos de derechos humanos en materia de derecho ambiental. Es decir, un grupo de personas se reúnen para decidir si tal o cual actividad se va a llevar a cabo en una propiedad determinada, es decir, salteando y erosionando, en este caso, los derechos de propiedad del dueño, del propietario. Ahí estamos en un problema. Eso no es derecho de propiedad, eso es sencillamente la subversión de los derechos de propiedad para otorgarle a un colectivo determinado lo que se denomina la decisión sobre el dominio y la posesión, y por lo tanto la propiedad privada está en peligro. En síntesis, la propiedad privada es sagrada. Mientras la propiedad privada no se la tome en cuenta como un concepto moral y nosotros sigamos nomás endeudando al país, sigamos nomás pretendiendo elevar los impuestos, sigamos nomás teniendo lo que se denomina acuerdos ambientales tipo el de Escazú, por ejemplo, lo que nosotros vamos a tener es un avance de teorías que son contrarias precisamente a lo que nuestra Constitución estableció y que es la defensa en particular del individuo en cuanto a su propiedad privada. Podríamos realmente extendernos, quizás podríamos hacer todo un seminario sobre este tema, pero es muy importante que nosotros no caigamos en las fauces de ideas decididamente contrarias a los derechos de propiedad. Así está, por ejemplo, el concepto de justicia social. El concepto de justicia social es un concepto arbitrario, es un concepto nefasto. La justicia es una sola. Es lo que Hayek justamente estudió, pero perfectamente. Cuando nosotros le sacamos de contenido a la justicia, es decir, lo convertimos en social, la justicia no es justicia, sino que está supeditada a los intereses y a las mayorías emergentes en un momento determinado. De manera que esos son temas relevantes y celebro que estemos hablando aquí. Muchas gracias, doctor Altamirano, muchas gracias, doctor Pavón. Quisiera agregar personalmente algo sobre el suerte que mencionó al proyecto de Escazú, que parece solamente un acuerdo y que, como muchos dicen, ni siquiera es vinculante, pero parece que es el primer paso para que después sea vinculante. Eso es lo grave del asunto. Me congratulo con todos los expuestos por los tres expositores y ahora pasaríamos a la parte de las preguntas. Creo que hay una en el auditorio, por favor. Sí, buenas tardes. Sobre la propiedad privada, un derecho consagrado en la Constitución, pero quería saber la opinión de los panelistas sobre el proyecto de ley de despenalización de la invasión de la propiedad privada que ha sido presentado en el Senado justamente por nuestros representantes. ¿Qué opinión le merece?
donde establece que si una persona invade una propiedad y en 6 meses no se lo saca, es dueño prácticamente de hecho y de derecho hasta que la justicia diga que no le pertenece. La opinión de los panelistas sobre eso. A ver, hay dos temas que hacen complejo el tema que estás planteando. Y después voy a explicar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el proyecto, digamos. Efectivamente, una persona que tiene una propiedad y lo deja, y alguien viene, lo utiliza, usufructúa, transcurrido el tiempo, como penalización civil al propietario genuino, le dice, ok, usted puede plantear. En nuestro Código Civil dice 20 años. O sea, si durante 20 años, no sé quién es el propietario, se fue de Paraguay por A o B motivo y tiene una finca y entra la gente y 20 años estuvo cultivando, tiene absolutamente derecho en Paraguay para, digamos, decir, esto ya es mío, pues yo lo estuve produciendo. Y si hay títulos genuinos, o sea, algún compraventa, aunque sea un papelito, 10 años. Muy bien. Dicho esto, entonces, ¿qué es lo que pervierte el proyecto? El transcurso de 20 años, el transcurso de 10 años con título genuino versus un mes o 2 meses. Eso es perverso. O sea, no puedo permitir que en un plazo, porque si no voy a promover el profesionalismo en la invasión. Es perverso el mensaje, es realmente perverso, porque todo el diseño de prescripción por usucapión, etcétera, etcétera, prevé castigo por no usarlo, tal como está en la doctrina de la Iglesia Católica, está en Locke. O sea, muchos dicen, ok, si no vio su finca, no le asignó a nadie que lo cuide, que lo produzca, y viene alguien, entra ahí y produce y paga los impuestos, etcétera, etcétera, tiene derecho. Pero los plazos son bastante razonables, entre 10 y 20, y 90 días hay una perversión tremenda. Esa es mi postura. O sea, yo estoy en desacuerdo con este proyecto. Quiero agregar que si tenemos ya reguladas esas figuras, y están bien, además se presupone que la usucapión debe ser pacífica y pública. Y también tiene que haber resultados de la ocupación y posesión efectiva respecto a su explotación. Pero hoy, ¿qué es lo que se guarda detrás de todo esto? Nosotros tenemos que ser advertidos, como yo les señalaba, de qué es lo que viene detrás de esto. Son ataques a la propiedad, como había señalado el doctor Pavón, que tienen otros objetivos. Dichosamente esto se rechazó inmediatamente y que supuestamente va a volver, y va a volver probablemente. Pero espero que a esa oportunidad ya mucha gente ya adviertan cuál es el verdadero mensaje y cuál es el verdadero propósito de estos quehaceres, de estos proyectos. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Ojalá que nuestros legisladores no sean tan torpes y sean humildes y sepan reconocer que a veces si no saben deben recurrir a quienes saben. Y hay mucha gente muy, muy bien preparada en nuestro medio como para recurrir a esas fuentes. Yo celebro este tipo de actividad y ojalá que sigamos con otras para descubrir y delatar justamente estos tipos de son actos encubiertos de hechos verdaderamente malos. En el fondo quizá tenemos que culpar todo esto al Club de Bilderberg, que muchas veces no hemos analizado. Yo siempre estoy sospechando que muchas de las cosas que suceden son previsiones ya hechas en el Club de Bilderberg, a quien le culpo de muchas cosas que suceden en nuestro mundo. Quiero contestar ahí a la pregunta. En primer lugar, quiero decir que tuve la oportunidad de escribir un artículo en ABC Color sobre ese proyecto de ley y le denominé precisamente bajo el título Una perversidad antieconómica e inmoral. Está en ABC Color, lo pueden encontrar allí. La pregunta, y para no irnos muy lejos en razón al tiempo, es la siguiente.
¿puede un acto ilegítimo crear un derecho? La respuesta, a mi modo de ver, es no, porque el derecho nació justamente en su derivación correcta, que viene justamente de los griegos y de la Roma republicana, la escuela de Salamanca, la escuela de escocesa, y en particular luego en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos hasta nuestros días, de que el derecho tiene que ser el resultado de una justicia. Lo que no es justo no puede ser hecho ley. Lamentablemente, el positivismo jurídico, por el cual se cree que una ley es el resultado de lo que hacen las autoridades, vino a cambiar todo el concepto de la justicia y de la ley. Entonces hoy ocurre como el procedimiento es democrático, como lo que se hace en el Congreso tiene toda la formalidad y se aprueba, por ejemplo, una determinada normativa, recibe el nombre equivocadamente de ley, cuando que su nombre no es ley, debería ser llamado en todo caso un mandato. Y este proyecto, que en realidad es una modificación del propio Código Penal, es un avance autoritario, por cierto, totalmente inconstitucional, por cierto, y sobre todas las cosas inmoral. E inmoral por una sencilla razón, y voy a ser corto por la razón del tiempo, porque sencillamente no es de justicia que a una persona se le arrebate parte de su propiedad porque unos cuantos forajidos, estimulados por estos perversos mandatos, llamados leyes, entre comillas, ingresan a la propiedad de una persona y manteniéndose en un determinado tiempo, adquieren tal relevancia que son capaces finalmente de cambiar las condiciones de dominio. Esa es la razón sucintamente por el cual, por supuesto, tenemos que oponernos a esos tipos de proyectos de ley. Muchísimas gracias, doctores. Hay tantas preguntas por Facebook y en el Zoom que yo me voy a permitir resumir en tres. Primero quiero leer lo que textualmente dice uno de los que está escuchando por Facebook, siguiendo por Facebook. Dice: la propiedad privada, no solo la tierra, dice, no es solo un derecho humano, es la piedra angular de toda nación que pretenda vivir en libertad y democracia, dice el señor. Es más o menos un cierre y una concepción todavía más amplia del tema que estamos tratando. Y hay tantas preguntas y yo quiero pasar la primera, la siguiente para cualquiera de los panelistas. ¿Cómo se relaciona el derecho a la propiedad privada con el derecho a la propiedad ancestral, colectiva, de los pueblos indígenas? Esa es la pregunta. Voy a empezar yo porque es un tema sobre el cual opiné en su momento. Nuestra Constitución, a instancia de no sé de dónde ni de cuándo, se creó todo un capítulo dedicado a los pueblos indígenas, dice nuestra Constitución, ancestrales, efectivamente. El hecho de pretender por Constitución proteger su forma de vida, si era comunitaria, que siga siendo comunitaria, no tengo problema ahí. Donde tengo problema con la Constitución es que impone esa forma de vida. O sea, no le permite a través de una asamblea de tribus o lo que fuera, decidir ellos cambiar su forma ancestral por el sistema de propiedad privada. ¿Por qué? Prohíbe, hipoteca, prenda, o sea, todo lo que la sociedad paraguaya tiene una constitución que protege la propiedad, creó una especie de cascarón donde dice, usted va a ser indígena con esta forma, uno lo puede transformar. Entonces, ahí me pareció a mí un imperialismo tan fuerte, malentendido. O sea, queriendo proteger a los pueblos ancestrales,
se hizo una redacción tal que los condenan definitivamente a hacer. Yo prefiero aquello que diga, ok, si ustedes deciden, yo te voy a proteger. Pero si alguna vez quiere insertarse, quiere crédito o lo que fuera, cambie su forma de propiedad a la que rige todos los paraguayos. O sea, crear dos tipos de sociedades peligrosísimo, peligrosísimo. Y ese es uno de los capítulos peligrosos en nuestra Constitución. Gracias. Realmente es un tema muy sensible por una parte, pero debemos considerar también que la mayoría de nuestra gente fueron recolectores y no productores. Este también es un tema básico que debe analizarse, pero vuelvo a señalar, es un tema sensible y debemos manejar con cuidado, porque también a veces para sentirnos orgullosos de nuestra identidad nos aferramos a nuestros ancestros, pero cuando le queremos perjudicar los tratamos de indios, y creo que eso culturalmente debe manejarse con cuidado. Somos paraguayos y los indígenas son nuestros ancestros, y en ese contexto creo que adhiero a lo que dijo el doctor, que precisa de ciertos acomodamientos para la vida cultural y la vida social de los indígenas. Si los apartamos como etos o como guetos, eso sería tremendo. Pero alguna modalidad debe idearse para que conformemos una sociedad integrada y pluricultural. Yo creo que si nosotros le damos derechos preferenciales o distintivos a cualquier grupo, como lo estamos haciendo lamentablemente con los indígenas, estamos cometiendo un grave error. Un error tan grave que lamentablemente, y yo suelo ver en la calle a los niños, a las niñas, que están ahí imitando una serie de conductas, la de sus padres, la de su tribu, la de su etnia, en la que le convierta a esos pobres niños, a esas pobres niñas, en ciudadanos o personas de segundo o tercer grado, es decir, sin ningún tipo de mejoramiento en sus condiciones de vida. Un círculo perverso, vicioso. No puede ser, y esto está alentado por el populismo de algunas personas, por el cual uno se va por la calle y ocurre que te cierran un grupo de 3, 4 personas, 5, a lo sumo a veces son más, y ocurre que vos tenés que desviarte porque sencillamente ellos cerraron la calle. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el concepto de la igualdad ante la ley? Los indígenas, a quienes desde luego tenemos que respetar sus tradiciones, yo eso creo y estoy absolutamente convencido de que hay que mantener las tradiciones y las costumbres, pero no se pueden mantener a expensas de los derechos de los demás. Entonces, ¿los indígenas son paraguayos o no son paraguayos? ¿Se rigen por su propia ley o se rigen por la Constitución? Pues deberían regirse por la Constitución, porque el ejemplo que se le está dando, repartiendo tierras, repartiendo víveres, con el aguijón umbilical allí de los políticos que utilizan el sentimentalismo, lamentablemente, para vivir y sacar dinero a expensas, especialmente, y a mí personalmente me duele mucho ver a los niños y a las niñas en esa situación, pero de absoluta precariedad. No tienen conocimiento de lo que es una escuela, lo que es sencillamente estudiar la primaria, por decirlo menos. Consecuencia, estamos ante una situación que realmente pinta de cuerpo entero el populismo en que hemos caído y en la violación de la igualdad ante la ley. Y hay que ser sinceros y con esto hay que acabar de una vez por todas. Señores, todos los paraguayos somos iguales ante la ley y esas familias, en especial los niños y las niñas, tienen que ser protegidas, tienen que estudiar, tienen que tener el sentido de laboriosidad y desde luego nunca hay que desapegarlo de sus tradiciones y costumbres, proteger sus idiomas, etc. Eso no hay problema porque forma parte finalmente de la cultura.
Pero otra cosa es mantenerlo como así. Ahora los vemos descalzos, siendo utilizados prácticamente como una fuerza, lamentablemente, porque son unos cobardes. Son unos cobardes estas personas que hacen esto con los niños y las niñas. Y ocurre que el cacique, según muchas veces sus tradiciones y costumbres, tiene derecho sobre la niña que empieza a ser adolescente. Entonces yo me pregunto, ¿qué clase de derecho es el que nosotros estamos practicando? ¿Dónde está la igualdad ante la ley? ¿Por qué el cacique tiene que tener derecho sobre una niña? Y algunos quizás sobre un niño, ¿verdad? A los 12 y 14 años, y ocurre que, de acuerdo a las legislaciones que ellos tienen que regirse por sus normativas saliéndose del ámbito constitucional. Ese es un tema que no hay que abordarlo con populismo, sino sobre todas las cosas pensar en los niños y en las niñas para que realmente tengan un mejor futuro. Muchas gracias, doctores. Pido disculpas a todos aquellos autores de preguntas tan interesantes que estoy leyendo, que son tantas, y que merecerían tal vez otro panel, cada una de ellas. Entonces, en honor al tiempo, como somos esclavos de él, voy a resumir una pregunta bien corta, pero bastante seria, y después terminamos, ¿verdad? Dice, ¿cómo se plantea la propiedad privada en el caso de las tierras mal habidas, comprobadas? Es un tema sumamente profundo y difícil de tratar. No sé si uno de los panelistas quisiera abordar brevemente esta pregunta tan importante. Yo creo que hay que primero conceptualizar y definir qué significa mala vida, en primer lugar. Y en segundo lugar, si nosotros conceptualizamos el concepto de mala vida porque es el resultado de un despojo, de un robo o de alguna suerte de adulteración del proceso justamente de justicia, pues por supuesto, aquella tierra mala vida o una propiedad mala vida tiene que tener el conducto judicial correspondiente. Porque ocurre que aquí, con el concepto de tierra mala vida, se empieza precisamente a pretender de alguna manera u otra y realizar invasiones de propiedad privada. Hay que ser muy cuidadosos a mi modo de ver con este tema de lo que se denomina la tierra o propiedad mala vida. Eso tiene que ser y pasar previamente por el conducto judicial correspondiente, haciéndose su análisis, y de luego aquella persona que por A, B motivos ha violado o transgredido la Constitución y las leyes correspondientes, desde luego la tendría que devolver, no, por supuesto, dejando de mencionar todos aquellos conceptos que hacen especialmente a lo que se denomina las mejoras que se han hecho en ese lugar, debiendo, por supuesto, hacerse las indemnizaciones correspondientes si así lo hubiere. Muchísimas gracias, doctor Pavón. Por favor, doctor Reiner. El tema más profundo y delicado de lo que acabamos de escuchar, tierra mala vida, deviene justamente en lo que la Constitución exige. Tiene que haber una ley marco que defina el contenido y el alcance de la tierra. Si yo me voy al capítulo de reforma agraria y digo, a partir de la Constitución, acompaño o no acompaño, es otro tema, ok, este tipo de personas tienen las características para ser sujetos de la reforma agraria, y se sacó la ley con ese formato, y luego en la práctica se le dio, qué sé yo, al ministro de turno o lo que fuera, y no es sujeto de la ley, entonces está la justicia para dirimir el tema. Pero en principio, cuando se le adjudicó, si la ley es torcida o mala, se le adjudicó, ya tiene su casa, etcétera, etcétera, debería en principio, por lo menos, esas mejoras respetarlas y quitarle, digamos, la base, el fundamento. Pero es un tema absolutamente delicado
porque no todas son mala vida. Por ejemplo, esas miles de hectáreas que el Estado paraguayo, después de la guerra de Triple Alianza, vendió, fueron genuinamente vendidas. ¿Ya? Y estamos hablando de tierras enormes, enormes. No son mala vida, tienen un origen absolutamente genuino. Por lo tanto, yo no puedo decir porque es 2 millones de hectáreas o 3 millones de mala vida y lo invado. Ese es el tema que yo recomendaría, ser muy cuidadoso con el origen del título que tiene esa persona. Si fue adjudicado dentro de un marco de la reforma diseñada para beneficiar a amigos de turno, no se puede porque ya está ahí la ley, o sea, se le adjudicó, a lo mejor pagó al INDER o no sé cómo se llamaba anterior, Instituto Rural, una cosa así. O sea, hoy es INDER, pero tiene una serie de predecesores, digámoslo así. Cumplió, pagó su cuotita. ¿Cómo va a decir que es mal habido? O sea, es bien delicado el tema, pero yo acompaño un poco tu opinión, doctor, de que tiene que ser caso por caso revisado por la justicia. Y no decir, sí, todas estas tierras fueron dedicadas a tales, a ministros, o lo que fuera, son mala vida. No es así, no es tan simple la cosa. Muchas gracias, doctor Schreiner, muchas gracias a todos. Antes de finalizar, quisiera comentarles un poco a los que están siguiendo por Facebook y por Zoom o por cualquier otro medio, que tenemos incluso un certificado que extender a aquellos que quieran y que hayan dejado su correo electrónico cuando fueron a inscribirse para este evento. O también, inclusive ahora dejando en el chat su correo electrónico, podemos enviarle con mucho gusto. Y el segundo aviso es de que hay una revista que es muy interesante de este tema que acabamos de tratar y que también podremos hacerles llegar en forma digital con esas mismas condiciones de que tengamos un correo electrónico donde enviarlas. Agradecemos realmente a todos los que por medios digitales nos están acompañando durante toda la presentación. Hay gente de Encarnación, hay gente de Guairá, de Alto Paraná, de Paraguarí, de Asunción y también de Uruguay, Perú y Portugal. Agradecemos sinceramente este acompañamiento, este esfuerzo de nuestro instituto y finalmente a los señores expositores por haber aceptado este reto de en tan poco tiempo tratar un tema tan profundo como se ha visto desde diferentes puntos de vista. Así que muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de jornada y reitero un saludo especial de nuestro director que lastimosamente no pudo estar con nosotros acá presencialmente, el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Muchas gracias, señores, muchas gracias. Buenas noches.